En mi boda, una mujer irrumpió con un niño. El niño llamó al hombre a mi lado, papá. Todo el salón estaba en un alboroto. Los invitados me señalaban. Pero no me sentía avergonzada porque nunca había esperado esta boda en primer lugar. Cuando estaba intercambiando los anillos de boda con Rubén, la puerta del salón se abrió de golpe. Papá. Rubén se congeló y el anillo de boda quedó atascado entre las articulaciones de su dedo anular, ni subía ni bajaba, extremadamente incómodo. Una mujer bien vestida, llevando a un niño de 4 o 5 años, estaba en la puerta. Los ojos de la mujer se enrojecieron inmediatamente al ver la escena en el salón. Se veía tan lamentable. Solo esa lágrima hizo que Rubén olvidara por completo que era su boda conmigo. La mujer tomó al niño y rápidamente se dio la vuelta para irse. ¿Adeline? Él me dejó así y corrió tras la mujer y el niño. El anillo de boda giró en el suelo y rodó hasta los pies del maestro de ceremonias. Incluso el maestro de ceremonias, que usualmente era tan elocuente, no sabía qué decir. Se escucharon susurros desde abajo, e incontables miradas de lástima y burla cayeron sobre mí. Me había convertido completamente en el hazmerreír. Mi primera boda en la vida terminó así. El rostro del padre de Rubén estaba lívido y pidió a los guardaespaldas que fueran a traer a Rubén de regreso. La madre de Rubén dijo que me daría una explicación. Su rostro usualmente amable y gentil tampoco se veía bien en este momento. Por lo que me contó el buen hermano de Rubén, tuve una idea general de lo que había pasado. Ella era una de las muchas exnovias de Rubén. Era increíblemente hermosa, una entre 1.000.000. Los dos se habían separado y vuelto a juntar muchas veces. Pero hace 6 años, su relación terminó completamente. Solo que nadie esperaba que ella realmente estuviera embarazada de su hijo. Cuñada, Rubén solo estaba jugando con esa mujer. ¿Cómo podría compararse con? Me temo que él mismo ni siquiera lo creía. Voy al baño. La madre de Rubén temía que pudiera hacer algo estúpido y se ofreció a acompañarme. No hace falta, mamá. Esperaré a que Rubén regrese. Me quité el vestido de novia y caminaba hacia el baño cuando Aston me bloqueó a mitad de camino y me arrastró a un camerino vacío. Luché con fuerza, pero él me agarró de la cintura con un tono de regodeo. Grabé un video. ¿Quieres verlo? Vino a burlarse de mí. Viendo a la mujer que él pensaba que era vanidosa y materialista en tal situación, ¿cómo no iba a alegrarse? Lo pateé y dije fríamente, aléjate de mí. No me escuchó y en su lugar abrió su teléfono. En la pantalla, el hombre que en este momento debería estar brindando con los invitados conmigo estaba ahora sosteniendo al niño con una mano y guiando a la mujer con la otra, apareciendo abiertamente en el centro comercial más exclusivo de la ciudad C. ¡Qué dulce familia de 3! Aston me miró, confiado en su victoria. Lucy, ¿te arrepientes ahora? Durante este tiempo, había hecho todo lo posible por dificultarme las cosas. No. Pensó que yo era obstinada y se burló. ¿Quieres considerarme? Aunque no pueda casarme contigo, al menos no te dejaré sufrir esta humillación. Ser señalada en el escenario hoy no me hizo sentir avergonzada. Pero sus palabras eran como un cuchillo, afiladas y precisas, clavándose profundamente en mi corazón. Aston, no me interesa jugar este juego de reavivar viejos romances contigo. Él jugaba con mi cabello y el sarcasmo en su rostro apuesto se volvió más fuerte. ¿Quieres contarle sobre nuestra relación? Me reí a carcajadas. ¿Qué relación tenemos? Tuvimos una relación en los días de escuela, como niños jugando casitas. Aston era mi exnovio. Lo divertido fue que solo me enteré de que era el buen hermano de Rubén después de comprometerme con Rubén. Además, ¿crees que le importaría? A Rubén realmente no le gustaba tanto. Solo que su padre y madre pensaron que éramos una buena pareja, así que me propuso matrimonio. Me liberé de Aston y me giré para irme. Si le digo que sus suegros son falsos, ¿crees que le importaría? Me detuve en seco y lo miré. La luz fluorescente de la pantalla del teléfono iluminaba sus cejas y ojos, fríos y sombríos. Me picó el desprecio y el sarcasmo en sus ojos. Él no sabía nada.
No sabía la razón por la que me casé con Rubén. Solo quería buscar justicia para mi padre a mi manera. Mi padre me recogió al lado de un basurero. Era un trabajador de saneamiento. Se lesionó la pierna trabajando en un sitio de construcción en sus primeros años y caminaba cojeando. Ningún contratista lo quería más. Vagó solo por la ciudad y luego me encontró a mí, al borde de la muerte, junto a un contenedor de basura. Aprendió a ser padre y me dio un hogar entre las ruinas. Me cargaba en su espalda mientras barría las calles. Cuando no había dinero para comprar leche en polvo, me cocinaba papilla de arroz. También decía que yo era un regalo del cielo. Finalmente, como todos los demás niños, crecí. La noche antes de comenzar la primaria, me llevó al centro comercial a comprar ropa, mochilas y útiles escolares. Contaba las facturas una por una, con una sonrisa en su rostro moreno. Dijo que debía tener lo que otros tenían. Solo vistiéndome bien no sería menospreciada por los demás. No entendía el significado de esta frase en ese momento. Pero pronto, lo supe. En el día del maestro, solo yo no compré un regalo para el profesor. Solo recogí algunas flores silvestres hermosas del borde del camino. Antes de que pudiera entregarlas, Xiao Pan me arrebató las flores de la mano con una sonrisa, las olió y luego las lanzó a sus pies y las aplastó. ¿Cómo pudiste traer algo tan miserable? Tu familia es tan pobre. Mejor vete a mendigar a la calle. ¿Cómo podía decir tales cosas? Menospreciaba el arduo trabajo y los esfuerzos de mi padre como inútiles. Cállate. No me escuchó y en su lugar se mostró complaciente. Tú y tu padre deberían ir a los lugares donde van los mendigos. Cubrí la boca de Xiao Pan, queriendo que se detuviera. Pero me pateó en el estómago. Esa fue la primera vez que me golpearon. Dolía tanto que me salieron lágrimas de los ojos. Maestro Wu. Xiao Fan golpeó a alguien. Quería decir que no fui yo, que él me golpeó primero. Pero Xiao Pan no me dio oportunidad de hablar. Me derribó al suelo, se sentó sobre mí y comenzó a golpearme. El maestro llegó tarde, nos separó y luego llamó a los padres. A mi padre lo señalaron y lo llamaron hombre de basura. No se defendió, pero se mostró sumiso y se disculpó con una sonrisa ante el hombre. En ese momento, me di cuenta de que las personas son diferentes. A sus ojos, ser pobre es el pecado original. El maestro nos pidió que nos diéramos la mano y nos reconciliáramos. No quería que mi padre sonriera así. Se veía tan feo cuando sonreía. Así que fui la primera en extender la mano a Xiao Pan. El padre de Xiao Pan dijo, ¿de qué sirve dar la mano? Ella es como ese hombre de basura, llena de bacterias. Está tan sucia. Mi padre se enojó de repente, le agarró el brazo y le pidió que me pidiera disculpas. El padre de Xiao Pan lo sacudió con una mirada de desprecio en su rostro carnoso. Disculpa. Ustedes son la escoria de la sociedad. ¿Parásitos? Pago miles de yuanes en impuestos cada mes, y todo se usa para mantenerlos a ustedes. Estás vivo gracias a mis esfuerzos. ¿Aún quieres que me disculpe? Su saliva me salpicó toda la cara. Y mi padre jadeaba, temblando de ira. Sostuve su puño cerrado. Papá, tengo hambre. Vamos a casa, ¿sí? Él se detuvo y me miró. Le sonreí hacia arriba. Soltó su puño y sus ojos se pusieron inmediatamente rojos. Está bien. En el camino a casa, mi padre no me regañó. Solo me dijo, Shanshan, debemos estudiar para que podamos ser personas respetadas en el futuro. Yo también quería que él fuera respetado. Quería que se sentara derecho y en un restaurante limpio. Quería que estuviera saludable y viviera mucho tiempo. Pero nada de eso se cumplió. Él murió. Cuando estaba en 4º grado, obtuve el primer lugar en la clase. Mi padre me preguntó, ¿qué recompensa quieres? Lo miré hacia arriba, quiero comer alitas de pollo con cola. Mi padre me tocó la cabeza y dijo con una sonrisa, está bien. De repente, un grito de ayuda resonó abruptamente, ayuda. Ayuda. Alguien sálveme.
Yan, espera aquí. No corras por todos lados. Volveré pronto. Después de decir eso, tropezó y cojeó hacia el río y luego saltó sin dudarlo. Sus manos aleteaban al azar en la oscuridad de la noche y luego perdió el aliento. El grito de ayuda pronto se convirtió en risa. El niño emergió del agua, pero mi padre no estaba por ningún lado. Casi olvidé que mi padre, que parecía omnipotente a mis ojos, no sabía nadar. Corrí a la orilla del río, papá. Sube. Nadie cayó al río. Te engañó. Nadie me respondió. Solo el agua del río seguía fluyendo. Finalmente encontré a alguien que me ayudara. Y el culpable estaba de pie en la orilla, empacando sus cosas sin prisa. Corrí hacia él como loca. No puedes irte. ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué dijo? Dijo, solo estaba bromeando. No le pedí que me salvara. Pero fue él quien llamó a mi padre pidiendo ayuda. Me echó de un empujón. Era un niño grande, y yo no podía vencerlo. Me miró desde arriba, sin ocultar la malicia y el desprecio en sus ojos. Un viejo cojo, todavía intentando presumir. Papá, mira qué clase de persona era a quien quería salvar. Devuélveme a mi padre. Viendo que estaba a punto de irse, mordí su pantorrilla. Él se estremeció de dolor y con el otro pie me pateó la cabeza una y otra vez. Dolía mucho. Pero no podía dejarlo ir. Mi padre fue asesinado por él. Pronto, 2 faros brillaron a lo lejos. Grité pidiendo ayuda, esperando que vinieran a ayudarme. Sentí que no podría aguantar mucho más. Pero estaba equivocada. Me arrastraron y me tiraron junto al río como un pedazo de basura. Joven maestro, ve a casa primero. Nosotros nos encargaremos del resto. El niño me dio una mirada fría y solo dejó una frase, un bicho demasiado confiado. Se fue a casa, pero yo. ¿Dónde estaba mi hogar? El tío que vino a ayudar subió a la orilla con una expresión de lástima y me sacudió la cabeza, no vi a nadie. Finalmente llegó la policía y sacó el cuerpo de mi padre. Le pedí que se levantara, diciendo que tenía hambre y quería comer alitas de pollo con cola. No me respondió. En ese momento, mi mundo se derrumbó. Le dije a todos que mi padre no saltó al río por sí mismo. Fue una broma de alguien. Alguien lo engañó. No fue suicidio. No fue un accidente. Pero nadie me creyó y nadie buscó justicia por él. Mi padre, un padre tan bueno, pronto fue olvidado. Después de que mi padre falleció, me enviaron a un orfanato. Cada noche, en mis sueños, veía el rostro sin vida de mi padre y la risa de ese niño. Ya no había nadie que me diera palmaditas en la espalda con sus manos viejas y ásperas y me arrullara con voz suave. Ya no había nadie que sacara juguetes de su pecho como si presentara tesoros, me tocara la cabeza y dijera, nuestra Yan ha trabajado muy duro. Ya no había nadie que usara su espalda encorvada para sostener un hogar para mí. Me despertaba llorando y volvía a dormir llorando. Realmente quería que ese asesino sintiera este tipo de sensación. Planeaba todos los días qué debía hacer. Su familia era rica o noble. Así que vigilé todas las escuelas secundarias de élite en la ciudad C. Finalmente, lo encontré. Supe que se llamaba Rubén y que su padre dirigía una empresa farmacéutica, viviendo una vida adinerada. Aún le gustaba hacer bromas, bloquear a la gente en los callejones y usar los puños para resolver problemas. Más tarde, lesionó a un niño y se fue al extranjero. Desapareció temporalmente de mi vista. Siempre recordé las palabras de mi padre de estudiar mucho y leer cuidadosamente. Mientras tanto, también seguí de cerca los desarrollos de la familia de Rubén. Cuando estaba en la secundaria, los medicamentos desarrollados por su empresa causaron la muerte de pacientes, y el número de víctimas alcanzó 30. Este incidente causó un gran revuelo, pero no pagaron ningún precio. En el tribunal, la información proporcionada por los expertos mostraba que no había componentes en los medicamentos que pudieran inducir la muerte de los pacientes. Sabía que estaba lejos de ser tan simple. Rubén era exactamente como su padre,
despreciando la vida humana y usando todos los medios. Pero en ese momento no podía hacer nada. Solo podía estudiar como loca, día y noche. Finalmente, ingresé a la universidad más importante del país, Universidad A, y elegí la carrera de ciencias farmacéuticas. Aposté toda mi vida y me adentré en el campamento enemigo solo para hacerlos pagar el precio. En la Universidad A, conocí a Aston. Fue un débil rayo de luz en mi vida oscura. Bajo su persistente cortejo, nos juntamos. Pero la brecha entre él y yo era demasiado grande. Había demasiadas cosas en mis hombros en mi vida, y él no era una de ellas. Durante la universidad, descubrí muchas cosas. La empresa farmacéutica de la familia de Rubén estaba funcionando bastante bien. Para convertirme en investigadora principal, necesitaría al menos 10 años, o incluso 20 o 30 años. No podía esperar tanto. Solo podía replantearme. El padre despiadado de Rubén fue alguna vez un hombre apasionado. Él y su primer amor, la señora Y, una vez amaron apasionada y desesperadamente. Pero por el bien del negocio, el padre de Rubén eligió un matrimonio comercial. Descorazonada, la señora Y dejó el lugar triste y se estableció en Australia. Ella fue su primer amor. Y después de pasar por muchas dificultades, tuvo una vida adinerada pero perdió a su hija y a su esposo uno por uno. En ese momento, estaba sola y siempre permanecía en el hospital, necesitando compañía. Rompí con Aston sin dudarlo y fui a Australia. Me acerqué a la señora y la cuidé meticulosamente. Oculté la existencia de mi padre y jugué deliberadamente la carta de la lástima frente a ella. Crecí comiendo en muchas familias. No tengo recuerdos de mis padres hace mucho tiempo. Pero recuerdo el abrazo de mi madre. Hueles a mi madre. Me apoyé en sus brazos y las lágrimas cayeron en el momento adecuado. Ella también lloraba sin control. Me tomó 2 años hacer que tomara la iniciativa de declarar públicamente que yo era su hija perdida hace mucho tiempo. Conseguí una identidad adecuada para acercarme a Rubén. En ese momento, Rubén, habiendo recibido suficiente adulación en el extranjero, ya había tomado el control del negocio familiar. Solicité un empleo por iniciativa propia y me convertí en su secretaria. Cuando era niña, era delgada y poco atractiva. Rubén nunca podría haber imaginado que la glamorosa secretaria de ahora era la niña que lloraba y le pedía que devolviera a su padre, el bicho insignificante, según sus palabras. En la fiesta anual de la empresa, llevé el collar que me dio la señora Y. Accidentalmente, me topé con el padre de Rubén. Entré en pánico y retrocedí repetidamente. Lo siento, presidente, yo. Él era elegante y me ayudó a mantener el equilibrio. Cuando sus ojos vieron mi cuello, se detuvo. Su voz tembló inconscientemente. Este collar. Ah, es un regalo de mi madre. Sonreí con alegría. Mamá dijo que era un regalo que le dio la persona que más amaba. Esperaba que este collar me trajera suerte y me permitiera encontrar el verdadero amor. Este collar fue dado por el padre de Rubén a la señora Y. Al escuchar mis palabras, permaneció en silencio. Podría parecer un poco gracioso, pero mi madre era romántica por naturaleza y siempre tenía expectativas extrañas. Sin embargo, conocí a alguien que me gustaba mucho. Me examinó cuidadosamente como buscando la sombra de la señora Y en mi rostro. Tu madre es Isin. Fingí estar sorprendida. Ah, presidente, ¿la conoce? El padre de Rubén no dijo explícitamente que fueran amantes, solo me contó que eran compañeros de secundaria y que fueron a la misma universidad juntos. ¿Cómo está tu madre? Me puse triste, ella falleció. Él no lo podía creer, sus labios se separaron ligeramente y luego sus ojos se llenaron de lágrimas en silencio. Desde la fiesta anual, el padre de Rubén me había estado cuidando en todas partes. Hasta que un día me preguntó, ¿por qué decidiste venir aquí? La señora Y tuvo un buen matrimonio y una vida adinerada después de casarse. Naturalmente, su hija no necesitaba trabajar como una pequeña secretaria para otros. Instantáneamente, me sonrojé. El padre de Rubén entendió. Por todas las señales que le di,
sabía que tenía mis ojos puestos en su hijo. Sí, este era el juego que había planeado. Rubén era inconstante y siempre había mujeres a su alrededor. No estaba segura de poder atarlo. Era mejor empezar con el padre de Rubén. Saldo su deuda con la señora y cuidándome. Con su apoyo, no solo ascendí sin problemas al nivel de dirección de la empresa, sino que también mi matrimonio con Rubén surgió de manera natural y sin contratiempos. Aston, no digas tonterías. Tanto la señora y como su esposo habían fallecido. Nadie sabría si mi identidad era real o falsa. Además, la identidad de hija me fue otorgada por la propia señora y por iniciativa propia. Tengo un amigo que resulta ser el médico de cabecera de la señora y de él escuché algo muy interesante. ¿Amigo? Aunque la familia Aston dirigía un enorme hospital y tenía amplias conexiones, no pensé que su amigo, casualmente, fuera el médico de cabecera de la señora y Aston me había investigado. ¿Pero qué podría saber un simple médico de cabecera? ¿Por qué molestarse en investigar algo que la familia Rubén ni siquiera se preocupa por revisar? Curvé los labios y sonreí frívolamente. Aston, no me digas que no puedes olvidarme, ¿verdad? Qué tonto enamorado. No me había olvidado. Probablemente porque hace 6 años rompí con él de repente y luego desaparecí sin dejar rastro. Este incidente dañó su orgullo y autoestima. Después de todo, él era un hijo predilecto del cielo, capaz de conseguir lo que quisiera con facilidad. Nadie lo había tratado como yo lo hice. La mandíbula de Aston se tensó de repente. Pensé que lo negaría vehementemente, pero no esperaba tal reacción. Fruncí los labios y dije fríamente, no necesito que interfieras en mis asuntos con la familia Rubén. No es tan fácil para Rubén y para mí divorciarnos. El tipo de sangre AB y O no pueden producir un hijo con tipo de sangre O. En realidad, era tan meticuloso. No creía en absoluto que yo fuera hija de la señora I. Pero dado que ambos, marido y esposa, habían fallecido, no podía usar pruebas de ADN para confirmar nuestra relación, así que investigó nuestros tipos de sangre. Aston me empujó contra la pared, con los dientes apretados. Lucy, ¿realmente quieres casarte con él tanto? ¿Preferirías crear otra versión de ti misma para casarte con él? No planeaba decirle la verdad ahora. Después de todo, con quien lidiaba era su hermano y también su socio comercial. Podría no ayudarme, así que no había necesidad de arriesgarme. Me encogí de hombros y fingí estar relajada. Sí, ¿quién no quiere casarse con una familia rica? Dudó antes de hablar. Qué pena. Cuando salíamos, tenías que fingir ser un chico pobre. De lo contrario, tal vez la que me casaría ahora serías tú. Subí deliberadamente a su hombro, pero él giró la cara. No me disgustes con esas palabras. Me reí con desdén y lo solté. Aston, no hagas tonterías. Si haces que Rubén se divorcie de mí, no le traerá nada bueno. Incluso si me descubrieran, simplemente cambiaría de hija biológica a hija adoptiva. En el peor de los casos, solo haría que el padre de Rubén guardara rencor hacia mí, pero todavía había mucho tiempo, y siempre recuperaría su favor. No luches por un respiro y haz que se aleje de ti. Además, no me hagas odiarte. No me llames Lucy. Lucy ya se fue. Tengo 3 nombres. Mi padre me llamó Lucy, diciendo que yo era su pequeño sol. Después de que murió, temía que la familia Rubén se aferrara a mí, así que cambié mi nombre a Lucy. Después de involucrarme con la señora I, tomé el apellido de su esposo y me cambié a Lucy. La próxima vez que me veas, solo llámame cuñada como todos los demás. Era medianoche cuando Rubén finalmente regresó. El padre de Rubén estaba enojado y se levantó de repente para bofetearlo. Mira lo que has hecho. Este incidente ya se había difundido en internet. No sé quién tomó el vídeo de la boda y lo publicó en línea. Los escándalos de familias ricas siempre despiertan gran interés entre los internautas. Papá. Exclamé y corrí hacia Rubén. Rubén, ¿estás bien? ¿Te duele? Frunció el ceño y no me miró, diciendo al padre de Rubén, resolveré mis propios problemas yo mismo.
¿Es este tu propio problema? ¿Qué piensas de Lucy? ¿Sabes lo desagradables que son los comentarios de la gente en Internet? Lo defendí, papá. Rubén tampoco quería que esto sucediera. Nadie sabía que un niño aparecería de repente. Lucy, una dama de familia noble, vino de Australia por ti, trabajó como tu secretaria y te sirvió té y agua. ¿Y tú? Interrumpí el padre de Rubén. Papá, ¿no acordamos no mencionar esto? Para evitar cargar psicológicamente a Rubén. Rubén y yo habíamos acordado no mencionar que regresé al país por él. Solo le dije que era hija de un viejo amigo del padre de Rubén. Vine aquí solo para ejercitar mis propias habilidades. Esta persona afectuosa que siempre pensaba en su ser querido hizo que el padre de Rubén me apreciara aún más. El padre de Rubén se indignó por mí. Tonta, deberías haber dicho algo si hiciste algo. Permanecí en silencio con lágrimas en los ojos. Papá, Rubén y yo encontraremos la manera de resolver esto. Es tarde. Tú y mamá deberían subir y descansar primero. Mi nieto solo pueden hacer con Lucy. Arréglatelas tú misma. Después de decir esto, el padre de Rubén subió las escaleras. Rubén y yo también fuimos a nuestras habitaciones. Tan pronto como entró, se ajustó el cuello de la camisa, luciendo bastante irritado. ¿Qué quiso decir papá con eso? La historia que inventé finalmente iba a ser útil. Le conté que había estado sola desde la infancia y logré entrar en la universidad por mis propios esfuerzos. Durante la celebración del centenario de la escuela, él apareció con un elegante traje negro, luciendo extremadamente encantador. Luego donó un edificio para patrocinar a innumerables estudiantes pobres. Las dificultades de la vida hicieron que mis experiencias y pensamientos fueran mucho más allá de los de mis compañeros. Así que me enamoré a primera vista debido a su madurez, estabilidad y gran amor. He estado trabajando duro, esperando alcanzarte. Espero que algún día pueda estar a tu lado. Más tarde, mamá me encontró. Solo entonces supe que no era huérfana después de todo. Ella quería que me estableciera en Australia y acepté. Pero siempre te recordé. Mamá también vio a través de mis sentimientos. Antes de morir, me animó a perseguir valientemente mi propio amor. Lo que él no sabía era que las miradas que le dirigía nunca eran de admiración. Tampoco sabía que lo que la señora y me dijo no era para pedirme que persiguiera el amor, sino para esperar que pudiera dejar ir el odio y vivir bien. Resultó que ella había visto la pesadez detrás de mi sonrisa. Me disculpé. Desde el día en que murió mi padre, mi mayor obsesión ha sido buscar justicia para él. Así que no podía aceptar su petición. Ella no me obligó, solo sonrió pacíficamente. Dijo que me cuidaría desde el cielo, esperando que todo estuviera bien para mí, y luego cayó en un sueño eterno. Después de ocuparme de los asuntos en Australia, regresé a China. Trabajar como tu secretaria también era para estar más cerca de ti. Aunque Rubén no me amaba tanto, después de todo, yo era una mujer hermosa. En este momento, esta mujer hermosa estaba derramando su amor por él sin reservas, lo que satisfacía enormemente su vanidad. Pareció un poco conmovido, ni siquiera sabía de estas cosas. Sonreí levemente. No necesitas conocer estos detalles. Solo necesitas saber que te amo. Un afecto tan profundo me repugnaba. Pero solo era actuación, nada de lo que avergonzarse. Permaneció en silencio un largo rato antes de decir, lo siento. Tampoco esperaba que hoy ocurriera algo así. Rubén, de hecho deberías disculparte, pero no por este incidente. Más bien, porque me abandonaste en público, haciéndome el hazmerreír. Pero no importa. Te lo devolveré todo. Su actitud se suavizó, y aproveché la oportunidad. ¿Cuáles son tus planes para el niño? Si realmente te importa, puedes llevarlo a casa. Después de todo, es tu hijo, de la sangre de la familia Rubén. Si confías en mí, déjame cuidarlo. Si no, que lo haga mamá. Mamá siempre ha querido tener un nieto. No importa qué, no lo tratará mal. En cuanto a papá, solo dijo esas palabras cuando estaba enojado hoy. Encontraré la manera de persuadirlo para que acepte a este niño.
Tal actuación virtuosa y generosa satisfizo mucho a Rubén. Realmente creía que lo amaba tanto que haría concesiones y amaría todo lo relacionado con él. Traeré al niño en unos días para que conozca a mamá y a papá. Mi expresión se ensombreció. Él entendió rápido y dijo, en cuanto a Adeline, me encargaré de ella. Tú eres la señora Rubén. Nadie puede sacarte de tu posición. ¿La amas mucho? Las cejas de Rubén se fruncieron, nada de eso. Después de decir eso, se excusó para tomar un baño e ingresó al baño. ¿Realmente nunca la amó? Entonces, ¿por qué entró en pánico en la boda? ¿Por qué la persiguió sin importar nada? Todavía estaba siendo terco. Resultó que incluso alguien tan malo como Rubén podía caer en la trampa del amor. El sonido del agua en el baño repiqueteaba. Vertí un vaso de vino tinto y me paré junto a la ventana mirando el paisaje de abajo. El teléfono sonó. Era un número desconocido. No fui yo quien lo hizo. Era Aston. Me quedé atónita por un momento y luego entendí de qué hablaba. Sí, lo sé. ¿Algo más? Si no, colgaré. Por supuesto que sabía que no había sido él. Fui yo quien hizo que alguien tomara ese vídeo y lo publicara en línea. Hubo señal ocupada en el teléfono. Él colgó primero. Rubén fue rápido. Unos días después, realmente llevó al niño de vuelta a la familia Rubén. Adeline lo llamó Sang Xian. Lo crió muy bien. Su rostro regordete era bastante adorable. En la mesa del comedor, el padre de Rubén tenía una expresión fría. ¿Estás seguro de que es tu hijo? Rubén dijo, hicimos una prueba de paternidad. Es correcto. ¿Y cuáles son tus planes? Llevarlo de vuelta a la familia Rubén y dejarnos criarlo. Adeline no está de acuerdo. Los expertos también dijeron que es mejor que el niño se quede con su madre, lo cual es beneficioso para su crecimiento. El padre de Rubén resopló fríamente, creo que esta mujer solo está usando al niño como excusa para que tengas que ir a su lado. La madre de Rubén lo interrumpió, el niño está presente. No digas esas cosas. Puse el pescado deshuesado en el tazón del niño y dije, papá, mamá, ya que Adeline no está de acuerdo, olvidémoslo. Además, Xian todavía es joven y ha crecido con su madre. Pedirle de repente que viva con nosotros también podría dejarle traumas psicológicos. Es mejor esperar hasta que crezca un poco más y permitir que Rubén cultive más sentimientos con el niño. Luego, traerlo de vuelta en ese momento. Eso también está bien. El padre de Rubén cedió. Rubén iba aún más frecuentemente a casa de Adeline. A menudo parecían como una familia de 3 en jardines de infancia, parques de diversiones y restaurantes. Fingí no darme cuenta, pero en realidad me alegraba de verlo. También debería agradecer a Adeline. Su aparición me salvó de tener que lidiar con Rubén, permitiéndome concentrarme más en mi trabajo. Tan pronto, el padre y el hijo de la familia Rubén fueron llevados por las autoridades fiscales para ser investigados. Yo había estado reuniendo los materiales para ese informe anónimo durante mucho tiempo. Después de convertirme en la señora Rubén, tenía más autoridad en mis manos, lo que facilitaba hacer las cosas. Esta era solo la primera ronda. El buen espectáculo apenas comenzaba. Se difundieron muchas noticias desfavorables sobre la familia Rubén. La familia Rubén siempre había sido buena para aparentar. Para hacer que todos pensaran que todo estaba bien con la familia Rubén, la madre de Rubén deliberadamente me llevó a una gala benéfica. Esa noche, llevé a Sang Xian conmigo. Lucy, ¿para qué lo traes? La madre de Rubén estaba un poco descontenta con mi comportamiento. Aunque le gustaban los niños, obviamente era inapropiado llevar a un bastardo a un evento tan formal. Sonreí con tristeza, mamá, Rubén me lo indicó. Siempre ha querido presentar a Xian a todos. Las palabras al oído de Adeline realmente funcionaron. En solo unos meses, Rubén fue completamente obediente con ella. La madre de Rubén suspiró, Lucy, deberías esforzarte más. Estos días, la madre de Rubén había estado ocupada buscándome tónicos por todas partes,
pero aún no había señales de embarazo en mi vientre. Por supuesto, no tendría un bebé para Rubén. Me daba asco. Miré a Zhang Xian y acaricié su pequeña cara. Xian Xian, compórtate. Tía te llevará a conocer gente. La madre de Rubén, aunque reacia, no tuvo más remedio que fingir cariño con su nieto e introducir a Zhang Xian a sus socios comerciales. Algunos ojos poco amistosos me observaban, mientras sus bocas elogiaban a la madre de Rubén. La señora Rubén es realmente afortunada. Mantuve una sonrisa digna y correcta. Además, por sugerencia mía, la madre de Rubén también donó algunos suministros a nombre de Zhang Xian. Así, el hecho de que Zhang Xian era de la línea sanguínea de la familia Rubén fue conocido por todos. Mientras llevaba a Zhang Xian al baño, me encontré nuevamente con Aston. De hecho, durante la cena, ya había sentido sus ojos cayendo casualmente sobre mí. Esta vez fue aún más audaz, bloqueándome directamente al final del pasillo. Estábamos rodeados por pesadas cortinas. No parecía que algo bueno fuera a suceder. Llevaba un vestido sin espalda. Al tocar el vidrio, un escalofrío me recorrió. Aston extendió su brazo y lo colocó entre mi espalda y el vidrio. En ese pequeño espacio, nuestros alientos se mezclaron. Me miró desde arriba, con ojos como estrellas rotas. Permaneció en silencio, y esta extraña actitud me dejó desconcertada. Solo pregunté fríamente, ¿qué quieres? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir mintiéndome? No sabía en qué me había equivocado. No te estoy mintiendo, se acercó a mi oído y susurró muy bajo, fuiste tú quien lo reportó. ¿Cómo lo sabía? ¿Me había estado espiando todo el tiempo? Siempre hago las cosas con cuidado. De lo contrario, no habría pasado 4 años reuniendo pruebas de la evasión fiscal de la familia Rubén. Continuó preguntándome, ¿qué estás haciendo exactamente? Dime, Lucy. Su expresión estaba inesperadamente calmada, pero la mano izquierda que sujetaba mi muñeca no dejaba de temblar. Aston, no tienes nada más que hacer que espiarme. Sí. Admitió, con calma, como si no fuera gran cosa. Pero de repente, una oleada de ira surgió, llenando todo mi pecho. Solía ser el estudiante de medicina más destacado de la universidad e incontables profesores lo elogiaban mucho. Se suponía que debía convertirse en un experto líder en la industria como su padre. Ese era su sueño y debía cumplirlo. Pero ahora quería husmear en mis planes e interferir en mi vida. ¿Qué pasó exactamente? Esto era mucho antes de lo que había planeado contarle. Aunque Rubén había sido llevado a investigación, aún no había sido golpeado duro. La postura de la familia Aston no cambiaría. Así que no estaba segura de lo que Aston haría. Después de todo, dado que estaba tan segura de que yo estaba tratando con la familia Rubén pero aún no les había advertido, hasta ahora debería haber sido neutral. ¿No eres buen investigando? Ve y averígualo por ti mismo, Aston. Incluso si lo contara a la familia Rubén, ¿qué podrían hacer? Habría una serie de reacciones en cadena que no podrían detener. Ella me está llamando. Disculpa. La evidencia que presenté era suficiente. No había forma de encubrir su evasión fiscal. Con impuestos atrasados y multas, la familia Rubén necesitaba pagar cientos de millones. Los medios lo reportaron ampliamente, y el precio de las acciones cayó una y otra vez. Después de este incidente, tanto el padre de Rubén como Rubén lucían mucho más agotados. Papá, ¿has descubierto quién lo hizo? El padre de Rubén dijo con enojo, no hay problema con la gente de la empresa. Fue cuando estabas de fiesta que alguien vio las cuentas. Creo que Adeline es muy sospechosa. Rubén se frotó las sienes. No puede ser ella, creo que estás hechizado por ella. Tan pronto saliste, fuiste a buscarla. ¿Qué puedes lograr? El padre de Rubén levantó el brazo, a punto de darle una bofetada. Aproveché la oportunidad y me paré frente a Rubén. Papá, lo hecho está. Castigar a Rubén no cambiará nada. El padre de Rubén me miró y finalmente bajó el brazo. Durante este periodo,
porque estaba demasiado preocupada por ellos y tuve que asumir la mayor parte de su trabajo. Había perdido mucho peso. Después de que el padre de Rubén se fue, le recordé a Rubén, todavía hay un déficit de 30 millones. Si no puedes pagar esta cantidad, irás a la cárcel. No terminé mi frase, pero Rubén estaba muy consciente de las consecuencias. Era un hombre ambicioso, no se conformaba solo con administrar el negocio familiar. Así que hizo inversiones por todas partes, y no tenía mucho capital disponible. Ahora, debido a pagar impuestos atrasados, había gastado todo el dinero en manos del padre de Rubén y él mismo. Pero todavía quedaba un déficit de 30 millones. ¿Qué se podía hacer? El orgulloso joven maestro de la familia Rubén solo podía salir a recaudar dinero. El padre de Rubén temblaba de ira, pero solo podía ayudar a limpiar el desorden de su hijo. Con más de 50 años, todavía tenía que humillarse para robar a otros. Sin embargo, la situación actual de la familia Rubén no era optimista. Aquellos que podían hacerse un nombre en el mundo financiero eran personas astutas. No daban una respuesta definitiva, todos esperando ver cómo la familia Rubén revertiría la situación contra todo pronóstico. Cuando estaban extremadamente preocupados, fui a ver al hermano de Aston, Henry. Aston había logrado mucho en medicina y continuaría la gloria de sus predecesores en el futuro, convirtiéndose en decano para gestionar el hospital familiar. Pero Henry era diferente. Le iba muy bien en el mundo financiero. Cuando llegué, no parecía sorprendido. Le pidió a su secretaria que me sirviera una taza de café. Tenía una sonrisa en el rostro y era impecable en cuanto a etiqueta. Pero sus siguientes palabras equivalían a una orden de irme: Rubén ya ha estado aquí. Este tipo era un tigre sonriente, siempre anteponiendo los intereses. Tomé un sorbo de café y dije despacio: mi propósito es diferente al de él. Él vino a pedir dinero prestado, mientras yo, estoy aquí para darte una idea. Levantó una ceja, como si estuviera muy atento. Pero su postura al sentarse era perezosa, obviamente sin planear escucharme seriamente. Probablemente pensó que estaba presumiendo. Recuerdo que el hospital de la familia Aston tiene una parte de sus acciones en manos de la familia Rubén. Las dos familias tenían una buena relación, así que cada una tenía participaciones en las empresas de la otra. La compañía farmacéutica de la familia Rubén también tenía una parte de sus acciones en manos de la familia Aston. La familia Rubén tiene falta de dinero ahora. Es el momento adecuado para que vendan las acciones del hospital a bajo precio. De esta manera, la familia Rubén será completamente expulsada del hospital de la familia Aston. Creo que tienes los medios para hacerlo. Henry solo sonrió sin decir una palabra. Necesitaba aumentar las apuestas. No necesitas preocuparte por la relación entre las dos familias. Después de todo, una buena relación no pone comida en la mesa. Saqué el acuerdo de transferencia de acciones que había preparado. Había dos razones por las que tenía que casarme con Rubén. Una era que, después de convertirme en parte de la familia, la autoridad en mis manos era realmente mayor que antes. La segunda era que el padre de Rubén usó las acciones de la empresa farmacéutica como mi dote. Por supuesto, mi dote tampoco era despreciable. La mayoría de las cosas que dejó la señora y habían ido a los bolsillos de la familia Rubén. Estoy segura de que tienes una manera de persuadir a los otros accionistas para que te apoyen. Con las mías añadidas, la empresa farmacéutica de la familia Rubén puede cambiar de nombre. No me preocupaba que él me rechazara. Cuando hubo un problema con los medicamentos de la familia Rubén en el pasado, la familia Rubén, para reducir pérdidas, de alguna manera culpó a todos los médicos. Y entre esos médicos, varios eran del hospital de la familia Aston. Aunque las indemnizaciones no fueron grandes, y la familia Rubén sí dio cierta compensación a la familia Aston más tarde, había cosas que el dinero no podía compensar. Por ejemplo, la reputación. Desde entonces, la reputación del hospital de la familia Aston había empeorado mucho. Naturalmente, su relación con la familia Rubén también se volvió distante. Solo entonces la sonrisa en el rostro de Henry parecía un poco más genuina. Parecía bastante satisfecho con mi plan.
Era un buen negocio sacar a la familia Rubén del hospital de la familia Aston sin mucho esfuerzo y además quedarse con la empresa farmacéutica de la familia Rubén. Aston tenía razón. Parece que realmente tienes un conflicto con la familia Rubén. Fruncí ligeramente el ceño. Tu discurso fue maravilloso, pero lo que se debe hacer todavía depende de Aston. Antes de que pudiera reaccionar, apareció una grieta en una pared de la oficina. Detrás de la pared había un salón, y Aston estaba allí, observándome en silencio. Había escuchado toda nuestra conversación. Henry se encogió de hombros. Papá le dio una parte de las acciones. Si Aston no está de acuerdo, tu plan no funcionará. Persuadir a Aston debería haber sido su trabajo, pero ahora recaía en mí. Henry era realmente bueno para escaquearse del trabajo. Solo quedábamos los dos en la oficina. Tomé un sorbo de café sin prisa y me acerqué a él. ¿Has descubierto algo? A diferencia de mi despreocupación, Aston estaba inmóvil, como una estatua pesada. Bajó la mirada, su mandíbula estaba fuertemente apretada, y su nuez se movía lentamente, haciendo un sonido sordo y apagado. Me preguntó, ¿por qué no me lo dijiste? Te habría ayudado. Debería haber sabido algo. Aston, no confío en nadie. Ante intereses absolutos, todos eligen los intereses. Rompí con él en el pasado porque no quería arrastrarlo al torbellino de venganza. Después de reencontrarnos, tenía aún menos posición para pedirle ayuda, y nunca pensé que me ayudaría sin importar su relación amistosa con la familia Rubén solo por este amor ilusorio. Parecía herido por la frialdad en mis ojos. De repente, me agarró la mano, tratando de atraerme a sus brazos. No pude esquivar a tiempo y tropecé, empujándolo varios pasos hacia atrás. Entonces, ambos caímos sobre la cama. Él lo hizo a propósito, pero no lo expuse. El olor familiar del desinfectante persistía, haciendo cosquillas en mi nariz. Escuché su corazón, mezclándose gradualmente con el mío. Ninguno de los dos se movió, como si tuviéramos un entendimiento tácito, disfrutando de esta rara y tranquila atmósfera. Perdóname por volver contigo solo ahora. Solo esa frase me hizo llorar. Después de que papá se fue, la mayor parte del tiempo estuve sola. Llevaba el pesado pasado y las responsabilidades incumplidas yo sola. No había nadie con quien quejarme, casi nadie con quien luchar. Él me sostuvo la cara y me besó solemnemente en la frente. Adelante, hazlo. Estoy de tu lado. Sí. Blue, tu nombre era Adeline antes, ¿verdad? Me reí, pero luego me sentí triste. Los crímenes que Rubén había cometido contra nosotros no dejaron rastro en este mundo. Tampoco muchas personas recordaban a mi padre demasiado bondadoso. No, soy Lucy. Mi padre fue asesinado por Rubén con una broma. A diferencia de otros, mi padre no murió por medicamentos tóxicos. Le conté a Aston sobre mi pasado extremadamente sombrío. Al escuchar, se enojó aún más que yo. Lo consolé, ya he llegado hasta aquí. El juicio llegará pronto. Me sostuvo fuerte. Has trabajado duro. Lo siento. Me disculpo por lo que dije antes. Nunca quise lastimarte, pero yo. Suspiró. Fui demasiado infantil. No era tan malo como él decía. Sintió que algo estaba mal y me había estado investigando, pero al fin y al cabo, no reveló ni una palabra a la familia Rubén. Lo peor que hizo fue decir palabras duras frente a mí. ¿Es demasiado tarde para saber todo esto ahora? Me miró cuidadosamente, sus ojos tan brillantes como el cielo estrellado, igual que hace 6 años. Sacudí la cabeza con un poco de diversión. Esa expresión no parecía de él. Luego me miró sin moverse, con una mirada afectuosa y firme. Las emociones que habían sido reprimidas durante mucho tiempo surgieron como una marea desde el mar profundo, tan fuertes que casi me abrumaron. Nos acercamos más y más. Este fue un beso después de una larga separación, precioso y devoto. En ese momento, alguien tocó la puerta de la oficina, ya terminaron de charlar. Si no terminan pronto, la familia Rubén vendrá a pedir gente.
Aston frunció el ceño y me soltó. Después de arreglarme, dijo, adelante. Henry miró el salón desordenado, guardó silencio un momento y luego se rió. Ustedes dos realmente saben elegir un lugar. Mi rostro se sonrojó en su mayoría. Me retiro primero. Espera. Aston se acercó a mí, sus pestañas temblando ligeramente, y su dedo rozó la comisura de mi boca. Tu lápiz labial está corrido. La mirada burlona de Henry se posó sobre nosotros. Tosí y me fui avergonzada. Al regresar a la familia Rubén, tenía que mostrar un semblante apesadumbrado. Rubén estaba enojado, probablemente había tenido un contratiempo en algún lugar. Rubén, mis padres tienen algunas conexiones en Australia. Iré a ver si están dispuestos a ayudar. Solo entonces su expresión se alivió un poco. Cierto. Entonces ve y pregúntales. Era un tono ordenativo. Pero no estaba enojada. Después de todo, no le quedaban muchos días buenos. Después de saludar a los miembros de la familia Rubén, abordé el avión al día siguiente. Al principio, llamaba a Rubén todos los días para informarle de la situación. Él también se quejaba de las dificultades que había encontrado ese día. Ese bastardo Henry quiere recuperar sus acciones en el hospital. Maldecía y se aferraba a esas acciones. Le aconsejé suavemente, está bien. Si no quiere, encontraremos otra solución. No había otra manera. La familia Rubén había hecho muchas cosas inmorales antes, y todos lo sabían bien. Incluso la familia Aston, que siempre había tenido buenas relaciones con la familia Rubén, se quedó observando. Naturalmente, los demás tampoco se involucrarían en este lío. Más tarde, lo llamaba una vez cada 3 días, y luego 3 días se convirtieron en 5 días. Disfrutaba de la ansiedad y desesperación en su tono. Rubén, superaremos este momento difícil. No te apresures. Pero al acercarse el plazo de pago, ¿cómo no iba a estar apresurado? ¿Cómo van las cosas de tu lado? Estoy visitando a un viejo amigo de mi padre. Dijo que podía prestarme 4 millones, que puede hacer tal cantidad de dinero. Lo consolé pacientemente, recogeremos el dinero despacio. Seguro que al final tendremos suficiente. Despacio. ¿Quieres que vaya despacio? Si no puedo pagar, iré a la cárcel. Si nada funciona, vendamos las acciones del hospital a la familia Aston. Lucy, estás loca. Me burlé y colgué el teléfono. Luego, arrojé esa tarjeta telefónica al mar. Vine a Australia solo por vacaciones. Ocasionalmente, hacía llamadas para molestar a Rubén como jugando con un perro. Fue un tiempo raro y agradable. La brisa marina era salada, y el sol brillaba intensamente. Cuando Rubén estaba desesperado, aún así vendió las acciones del hospital. Después de pagar las deudas, cuando pensó que estaba libre de cargas, la empresa farmacéutica celebró una reunión de accionistas. También regresé al país. Bajo la atenta mirada de todos, abrí la puerta de la sala de conferencias, me quité las gafas de sol y saludé al padre y al hijo de la familia Rubén. Hace mucho que no nos vemos. Rubén estaba tan enojado que casi golpea la mesa y se levantó. ¿Dónde has estado? De vacaciones. El sol en Australia era tan fuerte que me bronceó. Estiré el brazo hacia él, mira. El padre de Rubén parecía mucho mayor. Lucy, tú. Parecía que aún no se habían dado cuenta de la gravedad de la situación. Todavía pensaban que solo estaba enojada con Rubén. Miré al padre de Rubén y asentí levemente a Henry. Todos están aquí. Comencemos. Había gran tensión entre Henry y Rubén. Debido al error de Rubén, se descubrió el tema de evasión de impuestos, y el precio de las acciones bajó repetidamente. Estas cosas ya habían violado los intereses de los accionistas. Naturalmente, estaban descontentos con Rubén. Sumado a la seducción de Henry, efectivamente, todos los accionistas se volvieron en su contra. Incluso si todos lo apoyan, ¿y qué? Lo que tengo en mis manos. Rubén dejó de hablar. Pensó en algo. Henry tenía una elegante sonrisa,
sosteniendo el acuerdo de transferencia de acciones, ¿y si añadimos este? El padre de Rubén me miró incrédulo. Rubén golpeó la mesa y se levantó, señalándome y gritando, Lucy. ¿Estás loca? A sus ojos, yo era gentil y débil, la esposa y no era más obediente. Pero en ese momento, me quité la máscara de oveja dócil y revelé mi verdadero yo. ¿Sorprendido? Aún hay más que te sorprenderá aún más. Los ojos de Rubén estaban desorbitados de rabia. Agarró algo al azar y me lo lanzó, perra ingrata. No me esquivé. Dejé que el móvil me golpeara la frente. Todos han visto el comportamiento de violencia doméstica del señor Rubén. Sonreí con calma a Rubén. Presentaré la evidencia pertinente en la corte. Vamos a divorciarnos. Las venas de la frente de Rubén se marcaron. De repente se abalanzó, pero antes de que siquiera pudiera tocar el borde de mi ropa, Henry lo golpeó hasta tirarlo al suelo. ¿Qué clase de hombre eres para golpear a una mujer? La escena fue caótica. Los guardias de seguridad corrieron y separaron a los dos. Al mirar a Rubén con el rostro magullado, no pude evitar reír. Al pasar junto a él, le dije suavemente, idiota. Aston me esperaba abajo. Al ver la herida en mi cabeza, estaba a punto de subir para pelear con Rubén. Lo detuve, pero luego dirigió su enojo hacia Henry. Hermano, ¿qué demonios? Lanlan subió para ayudarte, no para que te golpearan. No aprendes, Sanda. Si ni siquiera puedes vencer a Rubén, ¿qué clase de hombre eres? Sus palabras se volvían cada vez más exageradas. Le arrebaté el móvil y colgué la llamada. Lanlan, no puedes volver a la familia Rubén. He encontrado una casa. Debes tener cuidado durante este periodo. Rubén es tan cruel como su padre. O me mudaré a tu lugar durante este tiempo para protegerte. Levanté las cejas, aún no estoy divorciada. No me importa. No, ya no me molestó más con eso. Por la tarde, cuando salí a sacar la basura, me lo encontré. ¿Sorpresa? Acababa de bañarse. La toalla solo cubría la parte inferior de su cuerpo, revelando sus abdominales bien definidos. Su flequillo estaba mojado y pegado a la frente, y hasta sus pupilas parecían cubiertas por una niebla. Lo hizo a propósito. ¿Quién abre la puerta de su casa después de bañarse? Lo miré de arriba a abajo. Necesitas practicar más. No estaba satisfecho con mi reacción. Frunció los labios y volvió a su casa. Se mudó al lado opuesto de mi casa. Bajo el pretexto de protegerme, en realidad venía a aprovecharse de las comidas y beneficios cuando podía. Afortunadamente, yo estaba de buen humor y no me molesté. Antes de que el padre y el hijo de la familia Rubén se recuperaran del duro golpe, la policía los volvió a llevar. ¿Por qué? Porque, para encubrir el problema que hubo con las drogas en aquel entonces, hicieron muchas cosas inhumanas. Como amenazar a las familias de los pacientes, por ejemplo, matar a las familias de los pacientes. El día del juicio, apareció un testigo importante. Era Adeline, que había desaparecido desde que Rubén fue llevado por las autoridades fiscales. Rubén, tu autoengaño termina aquí. La madre de Rubén de repente se levantó de los asientos del público. ¿Estás loca? Es el padre de tu hijo. Adeline miró a Rubén, palabra por palabra. No, él es mi enemigo. ¿Me recuerdas? Mi padre fue golpeado hasta morir por ti estando vivo. Sabías que había un problema, pero no hiciste nada. Nunca pensaste en enmendarlo. Más tarde, cuando murió mi madre y las familias de los pacientes se reunieron, nos dimos cuenta de la gravedad de la situación. Cuando viste que la seducción no funcionaba, amenazaste a mi padre. Finalmente, lo mataste directamente. ¿Tengo razón, Rubén? Sí, ella era la verdadera Adeline. La familia Rubén era rica y poderosa, mientras ella solo era una estudiante de secundaria en ese entonces. No podía hacer nada. Solo podía observar impotente mientras Rubén dejaba que un gamberro asumiera la culpa por él, mientras él seguía viviendo despreocupado. Así que se escondió entre la multitud, se sometió a cirugía plástica,
cambió su nombre y se acercó a Rubén con una identidad completamente nueva. Ella era diferente a mí. Usaba sus sentimientos como arma y podía herir a Rubén aún más profundo. A lo largo de los años, nosotros, las familias de los pacientes, hemos vivido en culpa y miedo. Finalmente, has caído. Solo entonces nos atrevemos a levantarnos y contarle al mundo lo que has hecho. Rubén temblaba violentamente, con los ojos rojos. No se atrevía a mirarla. TSK. Rubén era como su padre, también un tonto enamorado. Lo siento. Le dijo esto a Adeline. Ella respondió, más te vale aceptar el castigo adecuadamente, bastardo. Muy bien. Le hice un gesto de aprobación con el pulgar. Después del juicio, las dos fuimos a comer juntas. Yo fui la primera en levantar la copa, por ti. Ella me sonrió, por ti también. Nos conocíamos desde hacía bastante tiempo. No quedaba evidencia sobre el caso de mi padre. Para que Rubén recibiera castigo legal, había que encontrar otra evidencia de sus crímenes. Su carácter arrogante y dominante no se formó en 1 o 2 días, y naturalmente, tampoco desaparecería en 1 o 2 días. Desde las víctimas del incidente con las drogas, encontré algunas pistas. Adeline desapareció. Los miembros de la familia Rubén estaban ocupados con innumerables asuntos. Había 30 familias esperando que las atendieran. ¿Cómo podrían estar atentos a una simple estudiante de secundaria? Me tomó 5 años encontrar a Adeline. Para entonces, había cambiado su nombre a Adeline y era una de las muchas amantes de Rubén. Pero estaba embarazada y no quería que Rubén lo supiera. Así que la llevé a Australia. En innumerables noches oscuras, nos acurrucábamos juntas, planeando cómo lidiar con el padre y el hijo de la familia Rubén. Entre las evidencias que presenté, la factura más crucial fue la que ella fotografió para mí. Rubén confiaba mucho más en ella que en mí. Desde el principio, fue una dulce trampa contra ellos. Adeline se encargó de Rubén, y yo me encargué del padre de Rubén. Tuvimos éxito. Después de que el padre y el hijo de la familia Rubén fueron encarcelados, Adeline y yo llevamos a Ciancián a visitarlos. Solo Rubén apareció en la sala de visitas. Había perdido mucho peso y no parecía estar bien. Lo miré con burla, como si estuviera viendo un montón de basura. Ciancián, has venido a ver a tu papi. Ciancián dio un paso atrás. Tenía 5 años. Recordó que su madre le dijo que el hombre frente a él no era una buena persona. Ciancián, soy tu papi. Acércate y deja que papi te vea. Ciancián no se movió. Sus ojos suplicantes luego se volvieron hacia Adeline. Adeline también lo miraba como si fuera un montón de basura. En cambio, fui yo quien habló. Rubén, he venido a darte una sorpresa. Esta será la última vez que Ciancián venga a verte porque tú no eres su padre en absoluto. Su ira se encendió rápidamente. Ciancián era su punto débil. ¿Qué tonterías estás diciendo? Mira bien. ¿Qué es esto? Le lancé el informe de prueba de paternidad. Indicaba que no había relación padre-hijo entre ellos. El que viste por primera vez fue falsificado por mí. Este es el verdadero. ¿Por qué Adeline se fue a otro lugar? Porque el niño que llevaba no era de Rubén en absoluto. Ya había dicho hace tiempo que todo esto era parte de un gran plan. Deliberadamente llevé al niño a la cena benéfica y lo hice aparecer frente a todos. ¿Acaso al padre de Rubén no le importaba mucho su reputación? ¿Acaso Rubén no adoraba a este niño? Bueno, solo quería decirles que este niño era falso. No tenía nada que ver con ellos. No solo eso, también les dije a todos que la familia Rubén era tan estúpida que trataba a un niño sin relación sanguínea con ellos como un tesoro precioso. Rubén estuvo atónito por un largo rato. Adeline, no es así. Dime que no es así. Aullaba y gemía de dolor como una bestia salvaje atrapada en una trampa. Así también podía lastimarse. Lucy. Nunca te he ofendido. Adeline dijo las primeras palabras desde que llegó. Ni siquiera sabes los crímenes que has cometido.
¿Por qué no mueres antes? Gente como tú es solo un desperdicio de aire en este mundo. No mereces ser un ser humano en absoluto. Ve al infierno. Me reí, sí. Solo piénsalo. ¿Cómo podría alguien como tú merecer tener un hijo? Rubén, aún falta mucho para la pena de muerte. Lo recordarás. Rubén temblaba de rabia, golpeando el vidrio con los puños continuamente. Pero ya no era la niña indefensa que otros podían intimidar en aquel entonces. Por favor, firma el acuerdo de divorcio lo antes posible. De lo contrario, no puedo garantizar que tu madre esté bien. Luego fue llevado por los guardias de la prisión. Una sensación de satisfacción llenó mi pecho. Estaba casi al borde de llorar de alegría. Papá, ¿lo viste? Lo hice. Madrina, no llores más. Ciancián había subido a la silla en algún momento. Me limpió las lágrimas con sus manitas pequeñas. Madrina, no estés triste. Cuando crezca, te protegeré. Le di un beso en la cara. Madrina no está triste. Cuando crezcas, entenderás que a veces las personas lloran cuando son más felices. Asintió como si entendiera algo y luego me extendió la mano. Ciancián tiene hambre y quiere ir a comer. Luego saltó de la silla. Adeline y yo nos miramos y sonreímos. Sosteníamos las manos de Ciancián, una a cada lado, y corrimos hacia nuestro futuro.